Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Jurídicamente, ¿cómo observa la maestra de Derecho Penal, aquella que está haciendo su PhD en esto mismo? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días con todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, Francisco, por la invitación y un honor para mí compartir el panel con la doctora Arboleda. Y antes de dar mi criterio jurídico, del cual adelanto, no entiendo yo qué tipo de funcionarios tenemos en la justicia que ni siquiera leen las leyes. A ese punto hemos llegado, porque ni siquiera las formas cuidan. No tienen la responsabilidad básica de, vaya a saber Dios cómo ganaron los concursos, y enfrentarse a un procedimiento sin tener conocimientos básicos que se aprenden en los primeros semestres de la facultad. Sin embargo, no quiero ir más allá sin antes, y a nombre personal, decirle a la doctora Isabel Robalino, a la doctora María Arboleda, que está aquí conmigo, a don Simón Espinosa, al economista Jorge Rodríguez, a Germán Rodas, a Ramiro Román, a Byron Celi y a Fernando Vega, decirles que les agradezco por su ejemplo y valentía, por su dignidad. Claro, por supuesto, mi maestro, el doctor Julio César Trujillo. Agradecerles porque han soportado altivamente un proceso judicial que no tuvo, no tiene ni tendrá sustento lógico ni jurídico alguno. La comisión, y eso tenemos que saberlo los ecuatorianos, han sido de los pocos que, renunciando incluso a su tranquilidad y sin miedo, han comparecido denunciando los actos de corrupción que tanto daño le hacen al país. Personas intachables. Fui yo alumna del doctor Julio César Trujillo. Él me formó y le agradezco. Personas de las que bien sabemos, al parecer, por su hoja de vida limpia e impoluta, no son del agrado del régimen. Pero hay que tener presente que el poder, que ahora lo sometió a un juzgamiento jurídicamente que no tiene asidero, este poder, que no va a ser eterno, va a pasar a la historia como aquel que contaminó el punto en el que se debe proponer juicios para hacer valer un honor del cual no tenemos muy claro cómo supuestamente se afectó. Dicho esto, si me permito que los oyentes, voy a intentar de ser lo menos técnica posible para quienes nos escuchan se den cuenta a qué nos enfrentamos. Por un lado, se decía que el hecho de haber denunciado corrupción vulneró el honor. En este caso, quien compareció como supuesto afectado, el contralor Carlos Pólid. Bueno, si yo me voy al Código Orgánico Integral Penal, los delitos contra el honor, hay uno y se llama calumnia, que es la falsa imputación de un delito. Sin embargo, conforme sigue avanzando este proceso judicial, ya no hablan de que sería la calumnia la figura delictiva, sino aquella que está contenida en el artículo 271, que ante todo busca imponer una pena a quien ha propuesto una denuncia que ha sido declarada maliciosa y temeraria. Pues bien, este artículo, si usted lo busca en nuestra norma penal, sería un delito contra la tutela judicial efectiva. Es decir, ya no tiene nada que ver el honor supuestamente afectado, sino que se entiende que por la denuncia de actos de corrupción, y que no creo que requieran más allá de ver que es un terreno aplanado y que no hay una obra realmente hecha. Pero además reconocida por la Contraloría, de tanto que ha glosado. Exacto, glosó pero no cobró. Bien. O sea, no ha hecho nada por incluso ejecutar la glosa por ellos mismos determinada. Entonces, no teniendo claro aún cuál es la figura delictiva que estaban investigando o que estaban juzgando, porque dicho sea de paso, este delito contra la tutela judicial efectiva, que nacería de una denuncia declarada maliciosa y temeraria, no es delito de acción privada, es delito de acción pública. Es decir,
Tanto Ni siquiera que el actor es supieron. la Contraloría. Exactamente. De ahí que no logro yo comprender qué procedimiento establecieron y bajo qué figura penal realizaron el juicio. Primer punto, curioso. Claro, sí. Si nos vamos por este tipo penal que es el que se esgrimió en la sentencia de este delito contra la tutela judicial efectiva, de haber presentado una denuncia que fue calificada de maliciosa y temeraria, me permito decirle a la juzgadora que revise el Código Orgánico Integral Penal, ante todo porque ella aceptó un desistimiento que no lo hizo el doctor Carlos Poli directamente, sino a través de su abogado que incluso leyó un Twitter del presidente electo, porque así de broma estamos ya. O sea, la verdad es que esto ya se presta al rompimiento del elemental sentido común y ya ni siquiera hay un respeto por los órganos que al menos en teoría dicen administrar justicia. Con esto, sí sería bueno que con el delito que aplicaron, que aún no tiene ni pies ni cabeza, sepa la señora jueza que para aceptar un desistimiento tiene que ir a leer el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal y ante todo el 437, que determina que el desistimiento será procedente cuando los acusados han consentido en ello. Se les caen nomás los artículos, no tienen conocimiento de cómo está estructurado nuestro sistema penal. No es que propuesto por el querellante, la cosa dice, vea señor, yo ya me doy por satisfecho, retíreles nomás. Es que ya le digo, como no hay claridad, ¿por qué mismo, por cuál figura delictiva lo hicieron? Porque si hubiera sido calumnia, si estamos en un delito de acción privada, donde hay querella, donde se podía desistir y se entiende, tenía que haber un reconocimiento de firme rúbrica. Eso en relación al desistimiento. Pero con la otra figura delictiva, ese desistimiento no solo operaba porque un abogado enseñe un Twitter de un presidente electo, sino que tenía que contar con el conocimiento de parte de los acusados de que se iba a desistir. Insisto, mi criterio es en base a lo que dice la ley que ni siquiera la leen, y no lo leen quienes deben constitucionalmente aplicarla. Entonces ahí sí ya estamos en un punto complicado. Eso en relación al desistimiento. No quisiera dejar pasar que sea cual fuere el supuesto delito que dijeron haber cometido, que le atentaron el honor al contralor o que porque hubo una denuncia maliciosa y temeraria declarada, también se les cae a los juzgadores, concretamente a la doctora Karen Matamoros, que un delito tiene dos elementos, la parte objetiva, que se llama, y la parte subjetiva. Y la subjetiva se les cayó, ni siquiera entraron a analizar. ¿Y qué quiere decir ese elemento subjetivo? Que también se tenía que probar que los comisionados actuaron a través de lo que se conoce como ánimos injuriantes. Es decir, tuvieron una voluntad, una intención, un ánimo de ofender al supuesto agraviado. Eso también se tenía que probar. Y si es que nos vamos al otro delito, porque insisto, ni siquiera eso tenemos claro, también tenían que probar que los comisionados actuaron a través de una intención positiva de causar daño, que es lo único que habilita que el derecho penal, la rama más fuerte, actúe. Tampoco. De ahí que más doloroso aún se da en que los declaran culpables y les determinan una pena privativa de la libertad de 1 año y a que cancelen cada uno de los comisionados el equivalente a un sueldo de contralor. Luego, a renglón seguido, por un Twitter que lee, no el agraviado, sino su abogado, proceden sin más a extinguir la acción penal. Tenía una carta que también leyó del contralor en donde la autorizaba a hacer eso. Perfecto. Eso es, aún con la carta, si es que nos vamos por la figura que oralmente lo dijo la fiscal, el desistimiento debía ser conocido previamente y aceptado por quienes fueron acusados.
No lo digo yo, lo dice el Código Orgánico Integral Penal, artículo 437. Entonces, ¿en manos de quién estamos? Primero, de un contralor que pone una noticia del delito y que ya una vez que se lee la sentencia decide perdonar. Es decir, la justicia en el Ecuador está en manos de, y lo que le voy a decir es irónico, en el alma caritativa de las autoridades. Autoridades que están demostrando con sus juicios que tienen que hacer valer su honor, no por sí mismos o por sus actos, sino a través de procesos judiciales. Ellos mismos están aceptando que necesitan de un juez que diga que se le ha mancillado el honor. ¿Qué es lo más complicado en este escenario? Que se está persiguiendo a quienes están cumpliendo con un deber cívico que pocos ecuatorianos se atreven, que es decirle a los órganos del Estado, mire esto, aquí pueden haber actos de corrupción, por favor, investíguelo. Eso al parecer molesta, genera gran cantidad de una persecución sin asidero jurídico, porque esta mañana sí es más allá del dolor de saber que a maestros que nos han formado, que gente que tiene una trayectoria impoluta, les hayan sometido a un banquillo de acusados. Doctor Araujo, esto que está claro, ¿por qué esta opacidad en cambio en el resto? Este manejo y como decía, la honra con una necesidad de certificación, como usted nos decía, alguien tiene que darla, es como que tengo la razón, pero alguien me tiene que ratificar que tengo razón. Por favor. Es un manejo jurídico, ni siquiera lo llamo jurídico, sino tan absurdo que los funcionarios públicos no se dan cuenta que tienen la obligación de rendir cuentas y adicionalmente tienen la obligación de cumplir su trabajo apegado a la ley. Si es que no lo hacen, por más de que Contraloría al parecer recalca que se investigó, que hubo glosas, bueno, si Contraloría funcionara espectacularmente, no tendríamos la cantidad de abuso de fondos públicos que estamos evidenciando. No se necesita ser abogado, ni funcionario público, ni estar alineado a tal o cual régimen para darse cuenta que la corrupción campea en el Ecuador. Y sí llama la atención la confusión que ya lo hicimos notar, que no se sabe por qué delito mismo se estuvo persiguiendo a los comisionados, es que el Contralor Polid, hasta lo que yo tengo conocimiento, fue nuevamente reelecto con un puntaje de 50/50. Es decir, estaríamos ante uno de los juristas más connotados del Ecuador. No comprendo yo cómo el jurista connotado no logra diferenciar primero la figura delictiva por la cual se va a atrever a someter a la justicia penal a 9 personas cuya trayectoria de vida es intachable y que con la seriedad del caso, ya nos lo ha dicho la doctora Arboleda, recopilando información objetiva, propuso una denuncia, que los órganos del Estado no hayan querido investigar, no hayan querido profundizar como era su obligación y determinar cómo se están empleando los dineros que nos pertenecen a todos los ecuatorianos. Entonces, créame que jurídicamente hablando duele ver cómo han manipulado el derecho, que las leyes que han salido de la propia Asamblea no se dan un tiempo de leer, y leer no duele. Y por último, si acceden a un cargo, dése un tiempito, si es que va a asistir a una audiencia, de ver todas las aristas que puede tener ese caso para que no haga el ridículo, y no solo el ridículo, sino que vulnere derechos fundamentales de ciudadanos. Porque aunque en redes he leído, deberían estar felices los comisionados que no se van a la cárcel. ¿Alguien dice eso? Sí, hay gente en redes que, porque ya en el Ecuador hemos llegado al punto del absurdo, que total de intentar apoyar el status quo actual, la gente siempre lleva la contra sin argumentos, pero aquí no se trata de que no van a ir a la cárcel. Se trata que tenemos juzgadores que no tienen conocimiento de la ley. ¿Usted siente aquí que hay una especie de
de acuerdo entre dos funciones del Estado o la supremacía de otra, que termina un poco haciendo lo que le dicen. Y eso se subsume en una idea clara, la supremacía de la ignorancia. Porque aquí, más allá de que quieran hacer valer una verdad, de que quieran hacer privilegiar un honor que me parece ya, al fin de cuentas, ni siquiera se lo han ganado, porque el desprestigio de cómo están ejerciendo sus funciones ya está sometido al escrutinio nacional. Ya el Ecuador sabe a quién se persigue. La institucionalidad. El Ecuador sabe que quien denuncia será perseguido y que quien está en el poder será siempre protegido, incluso por las propias leyes y quienes los deberían juzgar. Es decir, se ha traspapelado todo lo que es un Estado de Derecho. Tenemos ahora jueces que al parecer justifican su salario para proteger la imagen de los funcionarios públicos. Y los derechos fundamentales de los ciudadanos, uno de ellos, comparecer a denunciar la corrupción, está mal visto. Y viene la persecución, y la persecución judicial. Y permítanme decirles, hay casos que ahora entendemos por qué están represados y no hay la celeridad del caso. Porque nuestros jueces y tribunales están dedicados a perseguir a personas que no tienen ni siquiera el perfil criminológico, si ustedes lo quieren ver así. Y sí duele, y permítame que sea tan enfática en este asunto, porque cuando uno es docente, va formando a las nuevas generaciones. ¿Para qué estudian? Se preguntarán algunos jóvenes. Bueno, lo importante es darle las herramientas para que se den cuenta que hay que ser críticos con fundamentos. Pero, ¿cómo uno les lee la materia, les explica qué es un delito de calumnias, les explica la diferencia entre otras figuras delictivas y ante todo les deja saber que el derecho penal es para delincuentes, para quienes con conciencia y voluntad buscan vulnerar los derechos de otro? Solo para eso está el derecho penal. Pero luego los alumnos de la retroalimentación se dan cuenta y llegan a la conclusión lacerante en el Ecuador. El derecho penal está al servicio del honor o pseudo-honor de quienes ocupan cargos y se ha convertido en el modus operandi. Para no rendir cuentas, te sigue un juicio. Y eso yo creo que es ya la bofetada mayor que se le ha dado al Ecuador. Y qué decir, al parecer vamos a seguir en el mismo esquema, porque ahora por la piedad de un tuit que invita a perdonar, tuit que se lee en la audiencia, se procede a desestimar un juicio que no tenía ni pies ni cabeza. Porque para condenar a alguien hay que tener 100% de seguridad con las pruebas de cargo y las de descargo presentadas que determinen que efectivamente hubo una conducta delictiva. Insisto, no se necesita ser abogado. Denunciar la corrupción, ¿por dónde usted le encuentra? ¿Qué es delito? Delito la Constitución dice que tenemos obligación. Delito es el que dejó que se abuse de los fondos públicos y quien abusó. Dicho de otro modo, es tan delincuente el que hace como el que, debiendo actuar, se abstuvo. Y ahí sí no entran a profundizar nuestras autoridades. Doctora. A mi nombre, y quizás me está rogando la función de hablar a nombre de los ecuatorianos, que cada día trabajamos honestamente por aportar algo al país. A la doctora Isabel Robalino, al doctor Julio César Trujillo, a la doctora Arboleda, don Simón Espinosa, Jorge Rodríguez, Germán Rodas, Ramiro Román, Byron Celi y Fernando Vega, gracias por ser valientes. Gracias por dar la cara cuando la autoridad se ha encargado de sembrar miedo y tratar de silenciar a la gente. Muchísimas gracias. Me quedo con la...